Cada vez que estoy aquí que digo feliz sábado es como nadie quiere responder feliz sábado. Estamos en un sábado del Señor, ¿no es verdad? Feliz sábado. Okay. Suena un poquito más mejor. Mis hermanos, no sé, hoy estoy como temblando. Cuando salí de la casa, yo estaba viendo si mis pies estaban ahí. Pero gracias a Dios están, sí. Pero ¿por qué digo así? Esos 10 días o 9 días que pasaron, hoy es el 10º día, está bien, ¿no? Hay algo muy especial. Cuando yo estaba escuchando todas las prédicas que había durante de la semana, esos prédicas me impactaron, sí. Pero cuando yo vi que yo tenía el último, me dio como temor. ¿Por qué? El tema de hoy habla del sumo sacerdote, del gran sumo sacerdote. Y yo estaba preguntando si es el día de expiación y que Jesús deja de interceder. Yo me pregunto, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos? Si hoy Jesús deja de interceder, mis hermanos, antes de iniciar, vamos a inclinar nuestro rostro para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú conoces los tiempos, tú conoces los momentos, tú conoces, mi Señor, cada cosa que ha de venir sobre el pueblo y sobre la tierra. Oh, mi Señor, si hoy es el día donde tú dejas de interceder para tu pueblo y la tierra, ¿cómo estaremos, mi Señor, delante de ti hoy? Oh, mi Señor, tú eres un Dios de compasión. Tú eres un Dios, mi Señor, que tiene control de las cosas. Oh, mi Señor, permita que en este momento podemos entregar 100% de nuestro corazón en tus manos, para que tú solamente puedas impartir el arrepentimiento que el hombre necesita. Oh, mi Señor, gracias. Gracias por la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mi Señor, permita que tu Espíritu Santo tome control de cada palabra, de cada acción, de cada pensamiento. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias
en Hebreos 4, 14 hasta el 16. Hebreos 4, 14 hasta el 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, este texto nos dice que tenemos uno que puede interceder para ti. Y el Señor dice, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Nuestra profesión es tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mis hermanos, en el santuario terrenal teníamos un sacerdote que cuando entraba en el santuario para interceder para el pueblo estaba orando. El pueblo estaba orando. ¿Por qué? Porque si el sacerdote tenía un pecado en sí, moriría. Ahora tenemos un sumo sacerdote en el cual conoce nuestras debilidades. Entonces, ¿cuál debilidad tú puedes tener que el Señor Jesucristo no puede solucionar para ti? Y dice que uno que fue tentado. ¿Cuántos de nosotros fuimos tentados y todavía estamos en tentación? Ahora, mis hermanos, ¿qué está haciendo Jesús allá en el cielo para nosotros? ¿Saben? Muchas veces estamos diciendo que Jesús vendrá. De verdad Jesús vendrá. Pero olvidamos también qué es que Jesús está haciendo para ti y para mí y para la humanidad. ¿Estamos listos? ¿Estamos en oración
mientras Cristo está intercediendo allá en el lugar santísimo? ¿Cuántas veces tú pasas orando? ¿Cuántas veces tú has entregado lo que tú tienes en manos del Señor? ¿Entregaste tus debilidades en manos del Señor? Mis hermanos, vamos a entrar en Primero de Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 2. El versículo 5. Vamos a leer de 1 hasta el 6. Dice: exhorto, pues, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo. Mis hermanos, el Señor dio a sí mismo. No necesitaba algo, porque Él dio a sí mismo, para ti y para mí también. El comentario de Primero de Timoteo dice: la fe en la sangre de Cristo. Se llega a Dios por medio de Jesucristo, el mediador, el único camino por el cual Él perdona los pecados. Dios no puede perdonar pecados a expensas de su juicio, su santidad y su verdad, pero es seguro que perdona pecados y los perdona plenamente. No hay pecados que no perdona en el Señor Jesucristo y por medio de Él. Esta es la única esperanza del pecador, y si depende de ella con fe sincera, estará seguro del perdón, un perdón pleno y gratuito. Mis hermanos, Dios ama a nosotros. Lo que el Señor está haciendo ahora para ti
es poner un perdón detrás de tu nombre, de tus acciones. Pero hay algo que el hombre debe hacer. Mis hermanos, el hombre tiene en sus manos algo que hacer. Es permitir que Dios tome control de tu corazón. El Señor de ninguna manera, ni en la compasión que tiene para el ser humano, no permita que tú puedes ser redimido en las mansiones celestiales en la condición que tú estés. Yo de verdad te estoy preguntando hoy si de verdad la intercesión hubiera cerrado hoy. ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mí? Yo pregunto de mí porque yo conozco a mí. Yo sé de mis acciones. Yo no conozco de ustedes. Pero cada persona, como dice la Escritura, escudriñar tu corazón. Mis hermanos, el hombre en sí no tiene nada que pueda sustituir sus acciones. Es solamente Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas tú has querido cambiar en tu vida y no has podido? ¿Cuántos momentos el Señor está esperando a ti para que tú puedas confesar, pero no querías doblar tus rodillas? No querías orar. ¿Sabe qué es dolor para el Señor? Los ángeles del Señor que están administrando a cada uno de nosotros y llegan donde nosotros y esperan de ti y de mí esa confesión de arrepentimiento. Pero van tristemente van al cielo otra vez. Y el Señor Jesús, no sentado, de pie delante de Dios. Mis hermanos, el Señor Jesús está de pie en la mansión celestial intercediendo para ti y para mí. ¿Sabe? Yo estaba preguntando por qué el Señor está de pie. Porque en esta tierra cada abogado, cada intercesor se sienta y da juicio. Pero el Señor Jesús está de pie. Mis hermanos, ¿tú te imaginas cuántas oraciones, cuántas equivocaciones hacemos en un minuto? ¿Cuántos pensamientos tenemos allá adentro que no queremos soltar? Y el Señor manda el Espíritu Santo por medio de su palabra y te dice, convéncalo,
Él escuchó tu palabra. Dale la convicción. Y tristemente los ángeles se abandonan y se van. Mis hermanos, vamos a leer en 1 de Corintios 10, 16. 1 de Corintios 10, 16. Dice que la copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora el Señor te está diciendo, yo soy. Es mi sangre expiatoria. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Mis hermanos, lo que el Señor como sumo sacerdote está haciendo ahora para nosotros. No solamente el Señor está intercediendo para tus bendiciones. Es el juicio que tenemos, que todos nosotros tenemos que compadecer delante del tribunal de Cristo. Todos. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Los acontecimientos que están allá afuera no lo vamos a detener. No lo podemos detener. Si es conforme la profecía de la Biblia, no lo vamos a detener. Pero igual que la profecía de los eventos están cumpliendo, hay una profecía, ojalá que no cumpla si nosotros no estamos listos para entregar nuestro corazón al Señor. Es la profecía de la puerta de gracia del Señor. Mis hermanos, la Biblia nos registra que será como en el tiempo de ¿quién? De Noé. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros necesitamos oración. Pero no solo tenemos que orar. Tenemos que entregar también al Señor. Muchas veces oramos, pedimos, no entregamos. ¿Saben? Un día yo decidí que este día yo no voy a hacer nada. Voy a ver si el Señor en este día me levanta, me dice, hermano, tú vas allá y cuando tú llegas allá, vas.
Me quedé postrado ahí. Porque aunque el Señor te revele las cosas, la palabra de Dios cuando llega a tu corazón te inspira a tomar decisión. Entonces, si el Señor está intercediendo para ti en este momento, tú debes tomar decisión. Mis hermanos, cuando las cosas llegan, el Señor dice que su pueblo va a tener que hacer oración como quién. Como quién tenía que hacer oración cuando llegan las cosas. Como Jacob. Cuando la presión del mundo viene sobre nosotros y tú no permitiste que la lluvia temprana te prepara, no vas a recibir la lluvia tardía. Mis hermanos, hay cosas que van a acontecer antes que Jesús venga. No es cuestión que Jesús deja de interceder y ya tú ves, Jesús está sobre las nubes de los cielos. Hay cosas que el hombre que sigue a Jesús tiene que saber. Mira a Enoc. Enoc andó con Jesús. ¿Qué significa andar con Jesús? Significa entregar todas las cosas en manos de Jesús. Mis hermanos, la vez pasada estuvimos hablando de lo que sucedió en Nigeria. Yo pensé que quemaron solamente una persona. No, quemaron un montón de personas, cristianos. ¿Tú puedes orar cuando te quemas un dedo? ¿Estás dispuesto a orar cuando tu dedo está quemando? ¿Estás dispuesto a orar? Si llevan a tu hijo, ¿tú estás dispuesto a orar? Si te quitan tu casa, ¿tú estás dispuesto a orar, confiando que el Señor está intercediendo para ti? Muchos de nosotros el Señor nos está sacando de nuestro trabajo cotidiano. A veces preguntamos por qué yo perdí mi trabajo. El Señor tiene tanto trabajo para sus hijos que a veces la mente de nosotros está tan ocupado. Mis hermanos, es duro. Cuando las cosas se ponen en un camino estrecho, vas a preguntar si tú quieres ser cristiano o tú quieres ser un seguidor de Cristo. Por eso ahora el Señor no te está obligando. Es un principio que el Señor quiere ahí poner en tu corazón, que tú debes orar. Es el método
en el cual Cristo puso para nosotros. Pero ¿cómo oramos? Mis hermanos, eso es cómo oramos. ¿Saben? Si Cristo está intercediendo para ti y para mí en la mansión celestial, eso significa amor. ¿Saben? ¿Quién va a interceder para ti sabiendo que tú eres culpable? Solamente un abogado. Ahora, la diferencia entre un abogado terrenal y un abogado celestial: aquí te cobran, pero allá el Señor te paga con un perdón. El Señor no te va a cobrar. No te va a cobrar para escribir perdón detrás de ti. Y cuando el Señor está listo, ya no tienes el nombre que tú llevas aquí en el mundo. El Señor te va a dar un nuevo nombre. Yo no sé cómo me voy a llamar, pero cristiano, no sé, pero nuevo nombre vas a tener. El Señor es maravilloso, mis hermanos. A veces quiero decir que el Señor es bueno, pero bueno es para el hombre. El Señor es maravilloso, el Señor es todopoderoso. No hay ninguna pluma que puede describir el amor de Dios. Mis hermanos, yo no sé, no conozco el dolor que tú tal vez tienes en esta mañana. Como hombre, como mujer, como madre, como padre. Yo no sé, yo no lo conozco. Yo no puedo describir eso, pero el Señor sí lo sabe, porque el Señor está intercediendo para ti en este momento. ¿Sabes? Yo recibí una experiencia agradable, ¿sabes? Yo entendí por qué el Señor dice que el reino de los cielos es para los niños. Yo sé que es para los niños que obedezcan, pero ¿por qué el Señor dice así? Yo tengo miedo de dejarme flotar sobre el agua, pero mi hijo entra y deja flotar así de fácil. Ahora, mis hermanos, nosotros que somos mayores, que podemos reflexionar, cuando el Señor te dice no haga eso, ¿por qué tú pides al Señor? Yo lo hago una vez más, Señor. ¿Por qué no dejas caer lo que el Señor te dice que no debes hacer? Mis hermanos, el juicio de Dios va a terminar. Y una cosa es segura, que los libros en el cual tu nombre y mi nombre está escrito van a pasar en el juicio de Dios. El Señor dice que hay
además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio, dice el Salvador. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Saben? A veces buscamos justificación en las cosas buenas y en las cosas malas que hacemos. Pero para Dios hay un solo amor. Y ese mismo amor que Dios tiene para ti es el mismo amor que te va a condenar. Mis hermanos, hoy es el día de salvación. ¿Sabe que el Señor nos ama tanto? Yo no sé si escuché bien una vez que dijeron que el mundo será el capital de la humanidad. Es así. Que esta tierra será el capital del universo. Y yo me asusté, porque si pongo a la tierra al lado del sol, es como nada. Hermanos, piénsalo un momentito. Yo sé que tu imaginación no puede llegar hasta allá. Yo no puedo entender que una tierra que hay pecados en él. Hay tierras allá que no tienen pecados. Pero nosotros, ¿saben cuánto tiempo tú tomas para llegar a Punda? Tú tomas un bus y llegas a Punda. En el momento que Daniel estaba orando, ya el Señor contestó a Daniel. Ahora, si tú estás confesando, orando, ya hay un ángel que llega aquí y va allá. Yo no entiendo eso, ni lo quiero entender, solo yo quiero aceptarlo, así es, amén. Mis hermanos, Dios es maravilloso. Mira, ¿saben? Si tú vas a comparar las cosas de Dios con las cosas que nosotros hacemos, no hay evidencia, nada. Porque si yo quiero llamar a un hermano, me pasa rato el teléfono timbrando y no lo coge. Pero el Señor, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, en el cual tú entregaste tu vida. En el momento que tú piensas llamar, ya tu llamada está contestada. El Señor no importa que tú, quién tú eres, qué tú has hecho. Lo que más importante para el Señor es que tú llamaste al Señor. Porque tú tienes algo que decir al Señor. Tú tienes algo que confesar al Señor. El Señor quiere escucharte hoy.
Si los días que han pasado, tú dijiste, Señor, no tenía tiempo para hablar contigo, pero hoy yo sé que tú me escuchas. Oh, mi Señor, yo tengo dolor. Tal vez tú te encuentras en un vicio. Tal vez tú te encuentras en algo que tú quieres salir. O tal vez tú tienes en tu corazón alguien que perdonar. Tus hijos te abandonaron a ti. Tú quieres pedir a tu mamá perdón. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes en tu corazón en esta mañana que tú no has hecho y tú quieres decirle al Señor ahora? Señor, quiero pedir perdón. Voy a pedir en este momento. El Señor está tocando, está llamando a aquellos que quieren decir, Señor, yo quiero que oran para mí en esta mañana. Tengo un dolor en mi corazón, Señor, y necesito esa oración de compasión conmigo, que todavía tú tienes conmigo. No sé quién. ¿Alguien quiere venir delante? ¿Alguien quiere que el Señor ora para él? No importa en qué tú estés, solamente el Señor conoce tu corazón. En esta mañana el Señor quiere orar para ti. Padres y madres, el Señor sabe que en nuestra casa hay problemas en nuestra casa. El Señor sabe que queremos entregar nuestra vida 100% a Él. El Señor sabe que hay enfermos dentro de nosotros. Mis hermanos, no te detiene. No te detiene donde tú estás. Ponte de pie. Da al Señor el señal que yo quiero. Necesito de ti, mi Señor. Mis hermanos, gracias que tenemos ese Dios tan maravilloso, ¿sabe? Porque hay cosas que el hombre no entienda de nosotros. A veces somos tristes y tú vas donde una persona no te puede consolar. Por más bonito que la persona puede hablar, por más que el hombre coge los versículos de la Biblia que son del Señor, pero hay una cosa que el Señor solo puede hacer, es poner, impartir ese paz en tu corazón. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana vinieron tus hijos delante de ti, porque en su corazón hay algo que tú solamente puedes remediar. Hay algo que tú solamente puedes renovar. Oh mi Dios, permítame, Señor, que en este momento tú estás intercediendo para aquel petición que sale, mi Señor, del pecador,
Danos fuerza, mi Señor. Permita que podamos acercarnos más y más a ti, mi Señor. Queremos hacer una petición, mi Dios, para aquellas madres que tal vez están sufriendo, mi Señor. Sufriendo en su corazón, en la profundidad de su corazón. Y no pueden contar a nadie sino a ti solo, mi Dios. Dele sabiduría, mi Señor. Dele fuerza para poder manejar sus casas y sus hijos, mi Dios. Oh, mi Dios, también hay personas aquí que quieren ver un milagro tuyo, mi Dios. Un milagro para cambiar, tener fe, fuerza, mi Dios, para cambiar aquella cosa que está ahí dentro, que yo no puedo hacer nada. Oh Señor, quiero aprender a perdonar. Quiero aprender a perdonar, mi Dios. Pero yo sé que el perdón es un don tuyo, mi Dios. Enséñame a perdonar. Enséñame a perdonar mis hermanos. Si yo he hecho algo mal, mi Dios, yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú me das el valor, el discernimiento de comprender que tú me has perdonado para yo poder perdonar a mi prójimo, mi Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, mi Señor, por cada palabra, por cada cosa, mi Señor, que tú has puesto en mi vida. Gracias por las bendiciones. Gracias por todos esos días que hemos venido, mi Señor, tal vez sin poder ver algo cambiado en nuestra vida, pero tú todavía estás intercediendo para nosotros, mi Señor. Eso es la buena esperanza que llevamos todavía. Oh, mi Dios, vamos a dejar tu casa ahora. Y queremos, mi Dios, que tú puedes poner esa esperanza en nuestro corazón para que cuando salimos de aquí, salimos convencidos que tú nos has perdonado, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias por todo aquello que tú has hecho para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Así como estamos de pie, vamos a cantar En tus manos. Vamos a cantar el himno En tus manos. Vamos a alzar nuestras voces. El Señor va a tomarte en sus manos. Hoy en tus manos te entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores,
Te doy mis miedos y mis dolores, pues en tus manos Dios entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré, moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. Y a mi familia, también mi casa, y a mis amigos entrego a ti, pues en tus manos Dios entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré, moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré, pues en tus manos Dios entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré, moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Yo en tus manos descansaré. Gracias, Señor. En tus manos vamos a descansar. Que Dios los bendice y los cuide. Que pasa un buen y feliz día. Amén. Debemos sentarnos.